Estaba parada afuera del vecindario de mi hijo en Queens, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía con sumo cuidado una caja de pastel de cumpleaños que había sido embalado con esmero. El viento cortante de febrero golpeaba la calle como si fuera una hoja afilada, haciéndome sentir que el frío de Nueva York se colaba por cada rendija de mi ropa. El aire me atravesaba la bufanda, por lo que, como si eso pudiera hacer alguna diferencia, la ajusté aún más al cuello. Hoy era un día especial, el 5º cumpleaños de mi querido nieto Ben. La semana pasada, mi hijo y yo habíamos planeado celebrarlo juntos, haciendo que fuera un momento único. Incluso me tomé el tiempo de ir a una pequeña pastelería boutique en Brooklyn, con la esperanza de sorprender a Ben con su pastel favorito de superhéroe. Quería que ese día fuera memorable para él, algo que pudiera recordarlo con cariño. Sin embargo, algo no estaba bien. Me quedé allí, parada frente al mostrador de la tienda, esperando durante casi 30 minutos, llamando una y otra vez, más de una docena de veces en total, pero nadie atendió el teléfono. Adrián, mi hijo, me había dicho que lo enviarían fuera de la ciudad por trabajo, pero algo me decía que aún así todo esto era extraño. Caroline, mi nuera, no respondía. Su teléfono estaba apagado desde el principio. Toqué el timbre una vez, 2 veces, y luego, sin pensarlo, una tercera vez. Nada. Con una sensación de creciente incomodidad, volví a marcar el número de Adrián. Esta vez, después de un par de tonos, finalmente contestó. Su voz sonaba fría, distante, como el viento gélido de la ciudad. Te lo dije, mamá. Estoy fuera de la ciudad por trabajo. No estoy en Nueva York ahora mismo. Deja de llamar, por favor. Escuchar esa respuesta, tan tajante, fue como una bofetada para mí. Intenté mantener la calma, pero el tono en su voz me dejó una sensación extraña en el estómago, como si algo no cuadrara. La inquietud comenzó a crecer en mí, como una sombra. ¿Y qué pasa con Caroline? ¿Por qué no contesta? ¿Por qué nadie abre la puerta? Pregunté, tratando de mantener la voz firme, pero no pude evitar que el dolor y la confusión se filtraran en mis palabras. Hubo una pausa al otro lado de la línea, unos pocos segundos que parecieron durar una eternidad. Luego, Adrián contestó con un tono más vacío, como si estuviera diciendo las palabras sin ni siquiera pensar en ellas. Seguro que está ocupada. No es más que el cumpleaños de un niño. No tienes que estar en todos. Por favor, deja de molestarlos. Apreté el teléfono con fuerza, mis dedos tensándose alrededor de él, como si pudiera apretar todo lo que sentía dentro. Mi corazón latía con fuerza, el aire frío cortaba mi rostro, y la sensación de que algo me estaba siendo arrebatado se hacía más palpable. Mi nieto, mi querido Ben, el niño que había esperado con tanto amor durante años, y ni siquiera me dejaban estar con él para celebrar su día. El viento soplaba fuerte, azotándome las mejillas, pero no podía moverme, no podía dejar de pensar. Caroline nunca había sido especialmente cálida conmigo, pero siempre había mantenido las apariencias. Sin embargo, hoy era diferente. Hoy, el silencio detrás de esa puerta era todo lo que necesitaba saber. No era solo indiferencia. Era algo mucho más profundo. Miré la caja del pastel, que ahora parecía más pesada en mis manos, y sentí como mi respiración se volvía más entrecortada, como si algo me estuviera oprimiendo el pecho. Me dolía, más de lo que había imaginado. Mi nombre es Brigge Donson. Tengo 66 años. Durante más de 2 décadas trabajé en el área de finanzas del gobierno, antes de que llegara el momento de jubilarme. Mi esposo falleció a una edad temprana a causa de un cáncer, cuando Adrián aún era un joven estudiante universitario. Lo crié sola, sin muchas ayudas, haciendo todo lo posible para darle a mi hijo una vida decente. Adrián siempre fue un buen chico, tranquilo, inteligente, responsable. Nunca me dio problemas. Obtuvo una beca para la universidad, se graduó con buenos resultados, consiguió un empleo estable, y un tiempo después conoció a Caroline. Se casaron, y poco después vino Ben. Al principio, no tuve nada que decir sobre Caroline. Era la esposa de mi hijo, y solo quería que él fuera feliz. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de algo. Caroline nunca me recibía con una sonrisa genuina. Siempre había algo en su comportamiento, algo que no podía ignorar. Cuando trataba de ayudar, ella parecía ponerse incómoda. Si intentaba hacer algo tan sencillo como ordenar la casa o ofrecerme para cocinar,
siempre había una crítica. Se quejaba de que la comida que preparaba no era saludable, o que la forma en que organizaba las cosas no era de su gusto. Incluso cuando me ofrecí para ayudar con las tareas escolares de Ben, me rechazó cortésmente, diciendo que ya tenían una niñera y que no era necesario. No soy de las que se imponen, así que acepté y me retiré. A partir de ahí, lo reduje todo a regalos en días festivos y cumpleaños. Nada de visitas sin previo aviso. Pero la verdad era que, aunque intentaba hacerme a un lado, sentía que la distancia entre nosotros solo se alargaba. No era una aversión sutil. Se podía notar. Algo más profundo, tal vez de parte de Caroline, que no sabía cómo explicarlo. El año pasado, cuando estuve en el hospital por más de 2 semanas, Adrián fue el único que me visitó. Caroline ni siquiera se molestó en aparecer. Y aunque me dolió, me convencí de que Adrián ya tenía su familia, y no podía esperar más de él. Ya no quería ser una carga. Pero hoy era diferente. Hoy era el cumpleaños de Ben, y tenía la esperanza de que esta vez podríamos estar todos juntos, celebrando como una familia. Pero ahora, me encontraba frente a una puerta cerrada, con un pastel que nunca sería entregado y con la sensación de que me estaban excluyendo, como si ya no tuviera cabida en su vida. Ella se detuvo frente a mí, vacilante. Bridget, con un tono suave, dijo, «Perdóname por decirte esto, pero he oído algunos rumores. Ya sabes que Adrián y Caroline han estado hablando últimamente de querer más espacio, de tener menos interferencias». Le ofrecí una sonrisa forzada. «Gracias, Carol. Creo que empiezo a entender lo que me estás diciendo». Ella bajó la mirada y suavizó su voz. «Es algo más que eso. Dicen que tienen planes de vender la casa. La que tú les regalaste. Ya la han listado con un agente inmobiliario». Mis piernas se aflojaron por un momento. Esa casa había sido comprada con el sudor y los sacrificios de mi esposo y yo en nuestros años más jóvenes. Era la que pensábamos que nos brindaría seguridad durante nuestra jubilación. Cuando Adrián se casó, me dijo que la casa que había adquirido le parecía demasiado pequeña, que la hipoteca lo estaba dejando sin recursos. Yo, pensando que podría aliviar su carga, le entregué la casa libre de deudas, esperando que de alguna manera les diera más tranquilidad. Para poder ayudarles, me mudé a una vivienda para personas mayores, un pequeño departamento de apenas 180 pies cuadrados, con solo una cama y una mesa de noche. Aunque el espacio era reducido, nunca me quejé. Pensé que estaba haciendo lo correcto para mi familia, pero ahora me enteraba que estaban vendiéndola. Sin decirme nada, me sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza. Todos mis nervios se paralizaron. No solo me estaban poniendo límites, sino que querían que desapareciera por completo. Al regresar a mi apartamento, pequeño pero impecable, lo primero que hice fue llamar al banco para suspender las transferencias automáticas que les enviaba a Adrián. Cada mes, una parte de mi pensión iba destinada a ayudarlo con la hipoteca, porque él siempre decía que estaba luchando y no soportaba verlo tan agobiado. Pero ya no más. Al día siguiente fui al registro de la propiedad para verificar la situación de la casa. Efectivamente, la propiedad ya estaba registrada a nombre de ellos. Sostuve el documento impreso en mis manos temblorosas, tomé una respiración profunda y saqué el teléfono. Le envié a Adrián un mensaje de texto con una simple frase: «Necesitamos hablar sobre la casa». Me devolvió la llamada en solo 5 minutos. Su tono, como siempre, fue frío y cortante. «Mamá, la casa ahora es mía. ¿Por qué te preocupa tanto?», dijo. Con serenidad, respondí. «Esa casa fue el legado de tu padre. Te la di porque necesitabas ayuda. Si la vas a vender, lo mínimo que puedes hacer es involucrarme en esa decisión». Se rió, de manera vacía. «Mamá, vamos, no pongas esto tan difícil. Estás viviendo bien, ¿no? Venderla nos va a ayudar. Ayuda a Ben. ¿Por qué complicarlo más?», respondí con calma. «No es que lo esté haciendo difícil, es que por fin he dejado de actuar como si no me importara». La llamada terminó con un silencio pesado, una tensión palpable que parecía extenderse más allá del teléfono. Adrián no entendía por qué me sentía tan molesta. Tal vez nunca lo entendería. Para él, la madre ideal era aquella que solo aparecía cuando se le necesitaba, y desaparecía cuando no era conveniente. La madre que solo era útil cuando había algo que ganar.
Pero ya me cansé de eso. Me cansé de ser invisible y solo estar presente cuando les convenía. Esa noche, apenas pude dormir. No era el viento lo que me mantenía despierta, sino el frío que sentía dentro de mí. El radiador zumbaba sin cesar en una esquina, pero me sentía como si estuviera acurrucada en un caparazón vacío, el frío invadiéndome cada vez más. Mis ojos estaban cerrados, pero mi mente seguía corriendo a 1000 por hora. La foto de Ben colgaba justo encima de mi cama, sonriendo brillantemente, pero hoy ni siquiera podía ver esa sonrisa. No dejaba de escuchar la voz de Adrián, distante, impaciente, y la frase que no podía sacarme de la cabeza. «Mamá, deja de llamarme. Nos estás molestando mucho». Una molestia. Después de todo lo que había hecho por él, después de acompañarlo en la urgencia por fiebre, de verlo dar sus primeros pasos hacia la adultez, de preocuparme por él durante décadas, ahora era solo una molestia. Antes de que amaneciera, me levanté de la cama, fui a la cocina y me preparé un café solo. Mientras se enfriaba en mis manos, abrí un cajón y saqué una copia del contrato de donación de la propiedad. Apenas recordaba lo que estaba pensando cuando lo firmé. Solo sabía que él había dicho que la hipoteca los estaba aplastando y que necesitaba ayuda. No hice preguntas. Le entregué la escritura de la casa que mi esposo y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo. No contraté abogados, simplemente confié en él. Cuando el café se enfrió, ya había tomado una decisión. A las 7 de la mañana, me puse mi gabardina y me dirigí hacia la biblioteca. En mi bolso llevaba 2 cosas. El contrato firmado y una copia impresa del anuncio de venta que había encontrado la noche anterior. Dentro del viejo edificio de ladrillo de la biblioteca había una oficina de asistencia legal comunitaria. Todos los miércoles, un abogado jubilado se ofrecía como voluntario para ayudar a personas como yo, a mayores con pocos recursos, a entender el sistema legal. Cuando llegué, ya había una fila formada. Hombres y mujeres mayores, con abrigos gruesos, sujetaban carpetas o miraban al suelo en silencio. Me uní a la fila, también en silencio, con el corazón demasiado revuelto para poder expresarlo. Cuando llegó mi turno, una mujer de rostro cansado y gafas de montura roja me recibió en la recepción. Su tono era amable, a pesar de las ojeras bajo sus ojos. «Hola, ¿en qué puedo ayudarte?», me preguntó. «Es sobre una propiedad familiar, una donación», musité. «Tal vez necesite ayuda». Ella asintió con comprensión. «¿Tienes los documentos?». Le entregué el contrato y el listado de la propiedad. Los hojeó lentamente, deteniéndose en un punto en particular. «Ven conmigo», me indicó. «¿Quieres hablar con Ellen Porter?». Ya había oído hablar de Ellen. Era conocida por su trabajo en disputas de propiedades familiares y cuidados de ancianos. Ahora, trabajaba como asesora legal voluntaria. Su cabello blanco, suavemente rizado, enmarcaba su rostro con dulzura. Las líneas alrededor de sus ojos reflejaban paciencia, no agotamiento. «Eres Britead, ¿verdad?», preguntó con suavidad. «¿Puedes contarme un poco más sobre lo que está pasando?». Le expliqué todo, sobre la casa que le regalé a Adrián y Caroline, sobre cómo me habían dejado fuera, y sobre la venta de la propiedad sin decirme una palabra. Ella hojeó los documentos con cuidado, deteniéndose en un punto crucial. «Este acuerdo es oficial», dijo. Luego, señaló una fina línea en el documento con el bolígrafo. «Esta parte es vaga, pero importante. Esta donación se hizo para fines de manutención familiar. Cualquier intento de venta requiere, antes que nada, el conocimiento y la aprobación escrita del donante original. Eso te da una base legal desde la cual actuar». Abrí los ojos, incrédula. «Entonces, ¿eso significa que puedo evitar que se lleve a cabo? ¿Intentarlo?». «Claro que sí», respondió, dejando el bolígrafo sobre la mesa y fijando la mirada en la mía. «Puedes solicitar una medida cautelar urgente alegando que la venta contradice el propósito para el que fue entregada la propiedad. En el peor de los casos, lograrás frenar la operación mientras presentas tu defensa». Sentí como el corazón me retumbaba en el pecho, como si al fin se abriera una grieta en ese muro invisible que me asfixiaba desde hacía días. «Pero si Adrián y Caroline descubren que estoy detrás de esto, ¿no va a empeorar aún más nuestra relación?». Una parte de mí seguía aferrándose a la esperanza de no romper del todo. Ellen guardó silencio un instante, y cuando habló de nuevo, su tono fue más cálido, más humano. «Britead,
Piensa en quién realmente construyó ese hogar. Tú y tu esposo se esforzaron durante años, ahorrando cada centavo, pagando la hipoteca juntos. Se la cediste a tu hijo por cariño, por confianza. Y ahora están tratando de venderla sin siquiera consultarte. Esto no se trata de crear conflicto, sino de defender lo que es justo para ti. Sus palabras me golpearon fuerte, como si de pronto alguien dijera en voz alta lo que yo ya sabía pero no me había atrevido a reconocer. Como si, por primera vez, alguien me diera permiso para sentirme traicionada. Me entregó un formulario para presentar una reclamación legal y luego sacó unos expedientes de un cajón. Llévatelos, léelos con calma en casa. Si decides proceder, te ayudaré a preparar todo correctamente. Asentí, con la voz atrapada en la garganta. Gracias. Cuando salí del edificio, el reloj marcaba casi el mediodía. El sol brillaba, pero apenas si lograba calentar. Me senté en un banco frente a la biblioteca y abrí el móvil. Ahí estaba una foto de Ben, con su sonrisa inconfundible. Una ternura intacta que ocultaba, sin embargo, a dos padres que ahora me miraban como una carga, como alguien de quien se podía prescindir. Al otro lado de la calle, una fila de casas de ladrillo rojo se alineaba como si nada hubiera pasado. Y en ese momento, algo dentro de mí se consolidó. No era solo una casa lo que estaba en juego, era mi dignidad. Esta vez no se trataba de pelear. Se trataba de cuidar lo que quedaba de mí. Desde aquella conversación en la clínica jurídica, empecé a salir menos. No era solo el frío, sino una especie de peso que me oprimía el pecho y que me impedía mirar a los demás a los ojos. Tenía miedo de toparme con alguien que dijera una frase que terminara de romperme. Pero la vida encuentra sus maneras de traernos de vuelta. Una noche de viernes, mientras bajaba a revisar el buzón, me crucé con Carol. Caminaba de la mano de su nieto, rumbo a casa. El niño llevaba un manojo de globos y una sonrisa hasta que me vio. Entonces su expresión cambió, como si la alegría se desinflara de golpe. Bridget, dijo ella, con una voz cargada de ternura y precaución, ¿cómo estás? Asentí con una sonrisa forzada. Bien, me he estado quedando en casa. El clima no ayuda. Ella miró a su nieto y le susurró algo. El niño salió corriendo hacia el parque. Carol se volvió hacia mí. Conocía esa mirada. Las mujeres mayores tenemos un radar silencioso para detectar el dolor ajeno. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la voz. Escuché algunos comentarios, de gente del barrio. No sabía si quería saberlo. Solté una carcajada apagada. A estas alturas, no creo que haya palabras que puedan herirme más. Dímelo. Carol suspiró. Tiene que ver con aquel día, el del pastel de cumpleaños. Algunos te vieron esperando en la puerta, así, tan quieta. Les impresionó. Después, un vecino oyó a Adrián y Caroline hablando en el jardín. Comentaban que siempre aparecías sin avisar, que causabas problemas, que parecías una vieja incapaz de soltar. Que eras una molestia. Sentí como si una tormenta explotara dentro de mi cabeza. No por sorpresa, sino porque la herida que creía cerrada aún supuraba, y ahora alguien había retirado la gasa. Me quedé callada. Carol me observó con atención. Cuando volvió a hablar, lo hizo con voz aún más baja. Pero todos aquí sabemos lo que has hecho por ellos. En este barrio, nada queda oculto mucho tiempo. Sabemos quién estuvo para quién dio sin pedir nada a cambio. Y Bridget, todos sabemos lo mucho que diste. Sentí que algo me apretaba el pecho. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. Gracias, Carol. Tal vez ha llegado el momento de dejar de fingir que no me doy cuenta. Me acarició el hombro con una palmadita suave. Bridget, no es que no te necesitaran. Es que no te merecían. Y ahí, en medio de la acera, algo dentro de mí se rompió, o quizás se reconstruyó. Un rayo de claridad atravesó la bruma. Tenía razón. No era que yo no valiera nada. Era que ya no merecían mis renuncias. Al día siguiente llamé a Adrián. Le pregunté si podíamos reunirnos. Para mi sorpresa, no rehuyó la conversación. Propuso vernos en una cafetería, un sitio público. Elegí una cadena cercana a su oficina. Llegué 10 minutos antes y pedí su café solo habitual, por costumbre, no porque supiera si aún lo prefería. Algunas partes de mí seguían atrapadas en el pasado.
Cuando entró, se detuvo un segundo al verme. Era como si no esperara encontrarme tan tranquila. Mamá, dijo, con un tono lleno de precaución. Le ofrecí el café. No vengo a discutir, dije sin levantar la voz. Solo quiero hablar. Aceptó la taza sin responder y se sentó frente a mí. Saqué de mi bolso 2 documentos. El anuncio de venta de la casa y el contrato de donación. Sé que tú y Caroline tienen intención de vender la casa, dije sin rodeos. Su mandíbula se tensó. Empezó a trazar círculos con los dedos sobre el borde de la taza. Mamá, esa propiedad es mía legalmente. Me la cediste. ¿Sabías lo que eso implicaba? Asentí. Sí, lo sabía. Pero también sabes que el contrato contiene una cláusula que exige que cualquier venta se informe y sea aprobada por la persona que la entregó. Guardó silencio unos segundos, y luego murmuró. Caroline pensó que no te importaría. Lo miré directamente a los ojos. ¿De verdad crees que una madre que entregó su última casa, que vive sola en un piso de protección oficial, podría ser indiferente a lo que pase con el hogar en torno al cual giró toda su vida? Él no contestó. Volví a insistir. Jamás he querido impedirte tener una buena vida. Pero eso no significa que voy a quedarme al margen, como si no importara. No pienso aceptar que todo lo que he ofrecido se convierta en una carga incómoda. Entonces me miró, y durante un breve instante, algo cruzó su rostro. ¿Culpa? Tal vez. Pero desapareció enseguida, oculto bajo esa expresión cautelosa tan suya. Mamá, no era algo definitivo. Últimamente las cosas se han complicado mucho. La hipoteca, los gastos del colegio de Ben. Solo buscábamos una forma de aliviar la presión. Solté una risa seca, sin rastro de humor. Sé que no la tenéis fácil. ¿Pero te has detenido a pensar que tengo 66 años y vivo sola con un ingreso limitado? No soy de hierro. He estado a tu lado durante años, emocional y económicamente, y ahora que resulta incómodo, ¿simplemente me dejas a un lado? Eso no es aliviar la presión. Es traición. Su rostro se tensó. Separó los labios, pero ninguna palabra salió. Me puse de pie. Mi voz, aunque contenida, sonaba firme. Esto no ha terminado. Ya hablé con un abogado. Esa casa no puede venderse sin mi autorización. Así que si no tienes mi firma, no cuentes con recibir ni un solo dólar. Y con eso, me di la vuelta y salí. En la ventana del café vi mi reflejo, la espalda erguida, la postura firme. No regresé a casa de inmediato. Bajé caminando unas calles y me senté en un banco, dejando que la ciudad se moviera a mi alrededor. La luz del sol se filtraba entre los edificios altos, iluminando el papel que tenía en las manos, una copia de la solicitud para la medida cautelar sobre la propiedad. La había firmado horas antes. Pensaba presentarla formalmente la semana siguiente. Esto recién comenzaba. No esperaba que Adrián cambiara de la noche a la mañana, ni que Caroline tuviera una revelación súbita, pero yo sí había cambiado. Aprendí que el hecho de ser madre no le da a nadie el derecho de vaciarte hasta dejarte sin nada. Antes que madre, soy persona. Unos días después, entré en la oficina de asistencia legal comunitaria con una carpeta llena de papeles. Ellen levantó la vista y me saludó con un leve movimiento de cabeza. ¿Lista?, preguntó. Le entregué cada documento, uno por uno. Mi voz era serena, pero decidida. Estoy lista. Revisó cada hoja con atención, comprobando fechas, firmas, cada línea. Cuando terminó, unió las manos sobre el escritorio y habló con amabilidad. Solicitaremos hoy la orden judicial de urgencia. El juez suele emitir una respuesta preliminar en 48 horas. Si se aprueba, se bloqueará la venta temporalmente. Asentí. Aún sentía ese nudo en el pecho, pero ya no me paralizaba. Ellen deslizó una copia del expediente hacia mí. Bridget, cuando reciban la notificación, es probable que vengan a hablar contigo. Debes estar preparada. Lo estoy, respondí. Hasta yo me sorprendí de lo firme que sonó mi voz. Esa misma tarde, poco después de las 2, estaba en la cocina preparando el té cuando sonó el timbre. Miré por la mirilla. Adrián y Caroline. No dudé demasiado antes de abrir. Se quedaron en la entrada, tensos. ¿Podemos pasar y hablar?, dijo él. Me aparté para dejarlos entrar. El apartamento era pequeño.
La cocina se conectaba con una mesita junto a la puerta. Se sentaron cerca del sofá. Yo me mantuve de pie, taza en mano. No dije nada. Esperé. Caroline fue la primera en hablar. Bridget, nos llegó la notificación del tribunal. Has congelado la venta. No contesté. Solo la observé. El silencio fue respuesta suficiente. Adrián suspiró, ya visiblemente incómodo. Mamá, ¿por qué estás haciendo esto? Dijiste que la casa era para nosotros. Bajé lentamente la taza. Sí, pero también dejé una cláusula de protección. El acuerdo establece que no se puede vender sin mi autorización. Ambos lo sabían. Y aún así, intentasteis hacerlo sin siquiera una llamada. Dime, Adrián, ¿eso te parece justo? ¿Te parece respetuoso? Caroline respondió enseguida, en tono defensivo. No era nuestra intención hacer daño. ¿Solo pensabas que no me enteraría? La interrumpí. Que soy mayor, tranquila, que no levantaría la voz. ¿Pensaste que podía seguir tomando sin consecuencias, mientras yo permanecía callada? El rostro de Adrián se endureció. Se removió en el asiento, apretando la mandíbula, sin emitir palabra. Me giré hacia Caroline. Sé que nunca te caí bien. Lo he notado desde el principio. Te incomoda cómo hablo, cómo vivo, piensas que me meto demasiado. Pero dime, ¿quién fue la que llegó en menos de una hora cuando no encontraste niñera para Ben? ¿Quién usó sus ahorros de jubilación para ayudaros con la hipoteca? ¿Quién aceptó dar un paso atrás cuando dijiste, ahora nos encargamos nosotros, y nunca más volvió a cruzar esa puerta? La habitación se llenó de un silencio denso. Por primera vez, algo vulnerable apareció en la mirada de Caroline. Abrió la boca, pero no dijo nada. Adrián habló entonces. Mamá, no queríamos herirte. Solo. Todo se ha vuelto cuesta arriba. La matrícula, las deudas. Pensábamos. Lo miré, mi voz ahora suave, pero firme. Sé que las cosas son difíciles. Pero no puedes usarme como escape. No soy un cajero automático. No soy tu salvavidas. Tengo 66 años, Adrián. Y no voy a regalar lo que me queda de vida a quienes me tratan como si fuera prescindible. Él bajó la mirada, como un niño sorprendido haciendo algo que sabía mal. Pero Caroline no se rindió tan fácilmente. Pensamos en ti. Solo que, te tomas todo muy a pecho. Siempre crees que te estamos dejando fuera. Reí, corta y amarga. Caroline, me quedé en tu puerta con el pastel favorito de Ben. Llamé más de una docena de veces. No respondiste. Adrián me dijo que estabas fuera de la ciudad, y al día siguiente, te vi recoger a Ben del colegio. ¿De verdad crees que todo está en mi cabeza? Ella se mordió el labio. No respondió. Adrián levantó la cabeza. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo miré directo a los ojos. Mi voz era suave, pero cargada de firmeza. No estoy aquí para hacerte la vida imposible, pero voy a pelear por el lugar que me corresponde. Si quieres paz, empieza por mostrar respeto. Y si no, créeme, no voy a ceder. Se fueron sin pronunciar una sola palabra más. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me dejé caer en la silla y cerré los ojos. Solté un suspiro profundo, largo, no por haber ganado, sino porque, por fin, ya no era esa madre que se quedaba callada por miedo. Durante años mantuve unida a esta familia a fuerza de paciencia y ternura. Pero ahora, estaba empezando a entender que a veces, protegerse también requiere determinación, incluso filo, si es necesario. El lunes a primera hora, entregué todos los documentos en la ventanilla de admisión civil del juzgado. Detrás del mostrador, una funcionaria rubia con uñas de un azul eléctrico revisaba con calma, pero sin titubeos. Echó un vistazo a mi documentación, luego al formulario. ¿Estás impugnando la venta basándote en una cláusula anexa? Así es, respondí. Asentí con claridad. El contrato de donación especifica que cualquier venta requiere notificación previa y el consentimiento por escrito del otorgante. No me avisaron. No firmé nada. Me lanzó una mirada fugaz antes de regresar a los papeles. No preguntó más. Solo dijo con voz firme. Se le notificará en 72 horas si el caso es admitido. Si avanza, se fijará una audiencia preliminar.
Tomé el recibo y me quedé un momento en el vestíbulo. Me sentía extrañamente más liviana. No por tener certeza de ganar, sino porque por fin había dado un paso real. Yo, Bridget Dawson, ya no era esa madre que se rendía en silencio. Esa tarde tenía pensado pasar por el supermercado a comprar detergente. Al cruzar frente a la tienda cercana a la escuela de Ben, justo cuando iba a entrar, escuché una vocecita aguda y familiar. «¡Abuela!». Me paralicé. Me giré despacio. Y ahí estaba él, con su mochila colgando del hombro, parado frente a la puerta de la escuela. Sus ojos brillaban como estrellas. La maestra que lo acompañaba, al parecer, notó la conexión entre nosotros. Me saludó con un gesto de cabeza y se alejó. Corrí hacia él, me agaché y lo abracé fuerte. Él saltó a mis brazos y me envolvió con su aroma cálido, dulce, como la infancia misma. «¿Qué haces aquí?». Rió, apoyando su mejilla en la mía. Le acaricié el cabello, conteniendo la emoción. «Pasaba por aquí, cielo. Te vi y quise saludarte». Él se rió, luego rebuscó en su mochila hasta sacar un trozo arrugado de cartulina. «Hoy dibujé tu flor favorita. Mira». El dibujo era un ramo de claveles rosas, vibrante y tembloroso, lleno de garabatos intensos. En la parte superior, con letras torcidas, decía, «Para la abuela». Sentí un nudo en la garganta. Los ojos me ardían, pero no lloré. Le acaricié la cara y susurré. «Ben, gracias. Este dibujo lo voy a guardar para siempre». Me miró muy serio. «¿Por qué ya no vienes?». Vacilé. Y respondí con dulzura. «Últimamente, Nana ha estado muy ocupada, pero en cuanto termine lo que estoy haciendo, iré a verte». «¿Está bien?». Él asintió con obediencia. «Tienes que venir pronto. Te hice muchos dibujos». Le revolví el pelo con una sonrisa, intentando que no se notara cuánto dolía. «Anda, corre a casa. No hagas esperar a tu profe». Lo observé alejarse, de pie en ese estrecho callejón junto a la escuela, sintiéndome vacía por dentro. Dios, cuánto deseaba cargarlo, llevarlo conmigo, prepararle chocolate caliente, hacer figuras de papel, leerle cuentos antes de dormir. Pero no podía. No ahora. No si quería evitar que todo este lío legal lo alcanzara. Él era solo un niño. Merecía sentirse amado y seguro. Esta pelea era entre sus padres. Y yo. Ben no tenía que cargar con nada de eso. Aún así, en ese instante, me hice una promesa silenciosa. Aunque no pudiera ser la abuela presente de todos los días, jamás dejaría que pensara que yo era alguien que se encoge. Quería que supiera que su abuela no era una carga olvidable. Era una mujer con dignidad. Con fuerza. Esa noche, al llegar a casa, coloqué el dibujo en el cajón de abajo de mi escritorio, justo al lado de una vieja foto de Adrián y yo, cuando él era niño. Luego abrí el portátil y le envié un correo a Ellen para informarle que los documentos ya se habían presentado oficialmente. Me respondió al instante. «Bien hecho, Bridget. Te avisaré cuando haya que notificar al abogado contrario». Me quedé mirando la pantalla unos segundos antes de escribir. «Gracias. Estoy lista para lo que venga». Y lo decía con el corazón. Durante mucho tiempo creí que ganarme un lugar en mi familia significaba callar y sacrificarme. Ahora estaba aprendiendo que ese lugar se defiende con voz propia. Ya no se trataba solo de una casa. Se trataba de proteger el resto de mi vida. Una semana después, en una tarde tranquila, recibí el fallo oficial del tribunal en mi bandeja de entrada. Abrí el PDF con el corazón golpeándome el pecho. Fui leyendo línea por línea, hasta encontrarlo. El tribunal ha determinado que el caso merece revisión judicial. Por lo tanto, se emite una medida cautelar. La propiedad queda congelada mientras dure el proceso. Cualquier intento de venta, hipoteca o transferencia será considerado inválido. Me quedé inmóvil, con la vista borrosa por las lágrimas. Sabía que no era el final. Pero era el primer reconocimiento oficial. Una voz firme que decía, «No estás siendo mezquina. Estás defendiendo lo que es tuyo». A la mañana siguiente, Ellen llamó. «Bridget, lo lograste», dijo con una alegría poco común en su tono. «Puede que el acuerdo fuera sencillo, pero te salvó. El juez validó tu lectura de la cláusula de donación y admitió que, éticamente, esta venta es muy cuestionable». Apreté el teléfono,
intentando que no se me quebrara la voz. Entonces, ¿la casa queda inmovilizada? Por ahora, sí, respondió, tras una breve pausa. Pero más allá de eso, este fallo deja un mensaje claro. Ya no eres alguien a quien se puede pasar por alto. Después añadió. El juez también sugiere que intentemos resolverlo mediante una mediación. Podrían proponer un arreglo a cambio de que se levante la congelación. ¿Estás dispuesto a escucharlos? Guardé silencio unos segundos. No era que rechazara una compensación. Lo que no quería era que me la ofrecieran como si fuese una limosna para acallar mi voz. Murmuré. Estoy dispuesto a oír lo que tengan que decir, pero sin apuro. Déjalos con sus pensamientos un rato. Que sientan el peso de sus decisiones. Y se marcharon. 2 días más tarde, me crucé con Carol en el pasillo de frutas y verduras del supermercado donde solíamos ir. Vi a Caroline en el estacionamiento, me dijo, con los ojos desorbitados y la cara enrojecida. Estaba hablando por teléfono, gritando que el préstamo no había sido aprobado, y echándote la culpa de haber arruinado todo. Asentí sin decir palabra. Ya intuía por dónde iban los tiros. Probablemente esperaban vender la casa para tapar un hueco financiero. Tal vez la matrícula de Ben, tal vez una reforma. Pero con la congelación de fondos, quedaron atrapados como una serpiente mordiéndose la cola, llenos de rabia, pero sin poder moverse. Carol se acercó un poco más. Dijo que estaba siendo cruel por hacerles pasar por esto. Negué levemente con la cabeza. Ya no necesitaba que Caroline me entendiera para sentir paz. Había descubierto algo mucho más valioso. Me había demostrado que podía vivir bajo mis propias condiciones. En cuanto a Adrián, cuando recibió el aviso formal de parte de mi abogado, llegó a casa sin apenas abrir la boca. Caroline daba vueltas por la sala. Tiene que desistir. Debería habérselo pensado 2 veces antes de meterse de nuevo en esto. Adrián se sentó, se frotó las sienes y murmuró. Ella no hizo nada malo. Se aguantó durante años. Por nosotros. Caroline se quedó paralizada en medio del salón. ¿Y eso qué se supone que significa? Tú sabes a lo que me refiero, dijo él, tenso. Tomamos mucho de ella. ¿Y qué le devolvimos, realmente? Quizás, solo quizás, esa fue la primera vez que discutían por mí. No por mi dinero, no por la propiedad. Por mí. No fui allí a restregarles nada. No busqué venganza. Hice algo que llevaba años postergando, algo que siempre quise hacer, pero que dejé a un lado por el bien de la familia. Me apunté a un taller de jardinería comunitaria. Era una tarde luminosa de martes. Me até el delantal, tomé una paleta y me uní a un grupo de mujeres mayores. Plantábamos rosales, trasplantábamos campanillas, compartíamos trucos sobre el sustrato y la sombra. Una señora llevó café. Otra repartió galletas caseras. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo sentí. La vida se desplegaba más allá de Adrián y de esa casa. Empezaba a hacer nuevas amistades. Podía contar anécdotas de juventud, preocuparme por una boca de dragón torcida en vez de por una transferencia automática que drenaba mi cuenta. Los vecinos sabían lo que había vivido. No cuchicheaban. No invadían mi intimidad. Al contrario, me respaldaban con gestos sencillos, como recomendarme una floristería del barrio que buscaba ayuda por horas. Decían que podría sacarle partido a todo ese talento. Me reí, quitándole hierro al asunto. Estas manos ya no están para tanto. Pero una mujer sonrió con dulzura. No has olvidado cómo cuidar a otros. Solo olvidaste cómo cuidarte a ti misma. Adrián no me había llamado. No directamente. Pero Carol me comentó que lo había visto sentado solo en las escaleras del juzgado. Dijo que tenía los ojos vidriosos. Como si lo hubieran reprendido, o como si hubiera llorado. No respondí. No es que no sintiera algo por él. Es mi hijo. Yo lo crié. Pero la compasión no significa que deba dejarme aplastar de nuevo. Ese fin de semana me acomodé junto a la ventana a podar tallos de rosas. Un viejo programa de radio sonaba de fondo. El ritmo de las tijeras encajaba con el murmullo del atardecer. Entonces sonó el teléfono. Número desconocido. Dudé antes de responder. Mamá. Su voz era ronca, baja. Adrián. No dije nada. Esperó un segundo y luego habló. Sé que nos equivocamos.
Caroline siempre quería más seguridad, una vida sin sobresaltos. Dijo que si vendíamos tu casa, tendríamos un buen colchón. Y yo le creí. Tomamos todo lo que diste como si fuera un derecho. Mi voz salió suave. Y olvidaron que el amor, incluso el de una madre, necesita ser respetado. Necesita ser visto. Hubo un silencio breve. Luego dijo: hablé con nuestro abogado. Voy a transferirte una indemnización. No es todo, lo sé, pero es un comienzo. No volveremos a tocar la casa. La escritura se queda como está. Tú decidirás qué hacer con ella, cuando estés lista. Esperé. No colgué. Solo dije: Adrián, si de verdad quieres hacer las cosas bien, empieza por el respeto. Lo demás, lo veremos con el tiempo. Ok, susurró. Y la llamada terminó. Me recosté en la silla, con el teléfono aún cálido en la palma. Afuera, el cielo se teñía de azul índigo, ese momento exacto entre el día y la noche. No era reconciliación. No era perdón. No era olvido. Era otra cosa. Algo más valioso. Había recuperado mi sitio. Ya no era una pieza del rompecabezas de otra persona. No solo una madre sacrificada, invisible. Era Bridget Dawson. Jubilada, viva, íntegra. Con límites. Había ganado el juicio. Pero lo más importante, me había recuperado a mí misma. Un mes después, finalmente llegó la primavera. En la repisa de mi ventana brotó el primer jacinto, una flor violeta, delicada, abriéndose paso entre hojas verdes. Parecía un suspiro que llevaba meses aguardando salir. Esa mañana, el banco me notificó un depósito. Adrián había transferido una suma. No era grande, pero dado su panorama, era un gesto sincero. En la nota solo escribió 4 palabras. Compensación. Lo siento. Tras revisar los detalles, Ellen comentó: podrían interpretarlo como una indemnización parcial por daño emocional, o si prefieren, como punto de partida para llegar a un acuerdo. Si están conformes, podríamos cerrar el litigio en la próxima audiencia. Asentí con calma. Nunca había sido mi objetivo reclamar la casa solo para venderla. Tal vez nunca volvería a sentir que era completamente mía, pero había recuperado algo mucho más importante: la certeza de que jamás volvería a estar sin un lugar donde vivir. Les informé a Adrián y Caroline que podían seguir usando la propiedad por ahora, pero que cualquier venta futura dependería de mi consentimiento por escrito. Sin mi firma, no se movería ni un ladrillo. Todo quedó detallado en un memorando oficial, archivado digitalmente en el sistema judicial. Guardé una copia impresa, como quien conserva una llave simbólica, solo que esta vez, ya no le temía a la cerradura. Cuando ese capítulo por fin se cerró, mi vida empezó a recuperar cierta serenidad. Ben me llamaba con más frecuencia. Tenía la impresión de que sus padres ya no se oponían a nuestro contacto. En una videollamada reciente, con su rostro iluminado por la emoción, levantó un libro ilustrado y dijo: «Abuelita, ¿sabías que las ballenas cantan por la noche?». Solté una risa mientras me servía un vaso de agua. «No lo sabía, cariño. La próxima vez me lo vas a leer. ¿Te parece?». «Sí», respondió con entusiasmo, y se acercó a la cámara para susurrar: «Mamá dijo que te mudas otra vez. ¿Ya colgaste el dibujo de las flores que te hice? ¿Los claveles?». Sentí un cosquilleo en la nariz. Asentí con ternura. «Por supuesto que sí. Lo voy a enmarcar». Cuando la llamada terminó, me quedé de pie en medio de mi apartamento, ahora casi deshabitado. Solo quedaban las paredes y los ecos. Ese lugar había sido mi caída más profunda, pero también mi punto de inflexión. Había llegado la hora de avanzar. Adrián estaba haciendo un esfuerzo genuino por reconstruir lo que aún podía salvarse entre nosotros. Más allá de una compensación económica, me puso en contacto con una comunidad de viviendas para personas mayores, ubicada en la zona oeste. Las unidades estaban diseñadas para la vida independiente, con servicios básicos de apoyo. Elegí una que tenía un balcón amplio y un pequeño huerto en altura, ideal para plantar. Pensaba llevar mis jacintos y mis suculentas, esas que nunca terminaron de florecer, pero que tampoco se dieron por vencidas. En cuanto a la antigua casa, después de conversarlo con Adrián y Caroline, decidimos alquilarla. Ellen nos ayudó con todo el trámite.
Ahora vive allí una pareja joven, los dos son enfermeros. El alquiler no es alto, pero alcanza. Adrián y yo acordamos repartirlo a partes iguales. Ese ingreso representa más que dinero, es autonomía, es tranquilidad. El día de la mudanza no le comenté nada a Adrián, pero de alguna forma Ben lo supo. Me llamó con la cámara temblando mientras agitaba el teléfono con emoción. «Nana, ¿puedo ir a ver tu nueva casa?» Sonreí. «Si tu mamá está de acuerdo, siempre serás bienvenido. Haré que te llamen para organizarlo», respondí con la misma seriedad que él me había mostrado. Unos días más tarde, Adrián me escribió por mensaje de texto. «Mamá, si estás de acuerdo, me gustaría llevar a Ben a conocer tu nuevo hogar». Le respondí sin rodeos. «Ben siempre tiene las puertas abiertas. Y si tienes un rato, tú también podrías venir a tomar un té». Aquella primera noche en mi nueva casa me preparé una tetera con infusión de manzanilla y dejé las ventanas abiertas para que entrara el aire fresco de la primavera. La lámpara en la esquina lanzaba un resplandor cálido sobre la pared. Me acomodé en una silla de mimbre nueva, con el dibujo de Ben al lado, un libro de poemas en el regazo y un folleto del Club de Jardinería Comunitario en la mesa. Estaban buscando voluntarios para la semana próxima. Por primera vez, mi vida no giraba en torno a esperar una llamada. Y, definitivamente, ya no temía el silencio si esa llamada no llegaba. Comprendí, al fin, que empezar de nuevo no tiene por qué ser un acto ruidoso o dramático. Es un proceso lento, silencioso. Una manera de reconectar contigo mismo. Comienza cuando dejas de intentar seguir siendo parte de la historia de otra persona y empiezas a escribir la tuya, sin necesidad de que te amen, sino aprendiendo a amarte con intención y profundidad. Cerré los ojos y solté un suspiro que llevaba años guardando. Siempre creí que ser madre era toda mi identidad. Pero ahora sé la verdad, incluso las madres, sobre todo las madres, merecen elegir una vida que también sea suya. Afuera, el jacinto se balanceaba con la brisa, como si me aplaudiera. Tenía buenas intenciones. De eso no me cabía duda. Pero para Caroline, todo aquello era una intromisión. No conoce los límites, Adrián, repetía. Le pides ayuda, pero termina metiéndose en todo. Y luego venía la pregunta que no podía sacarme de la cabeza. ¿Te has detenido a pensar cómo vamos a formar una familia si ella siempre está presente? Al comienzo no lo compartía. Me parecía exagerado. Pero con el tiempo, a fuerza de repetirlo, empecé a ver lo mismo que ella. Hubo una noche que quedó grabada. Mi madre nos había preparado la cena. Nada especial. Solo una visita sorpresa, como solía hacer. No se lo mencioné a Caroline. Se me pasó. Cuando entró y la vio ahí, sentada, su expresión cambió por completo. Durante la comida, mi madre comentó, casi sin darle importancia. Tal vez podrías acercar la silla de Ben a la pared. Se le cae todo al suelo. Eso fue todo. Caroline no respondió. Pero luego vinieron 2 días de absoluto silencio. Hasta que estalló. Tú nunca estás de nuestro lado, soltó de golpe. Tu madre siempre se mete, y tú lo permites. ¿Es que no lo ves? Esa noche fue la primera vez que me asaltó la duda real. ¿Y si de verdad mamá se estaba excediendo? A partir de ahí, todo cambió. Empezamos a ponerle límites. Cada visita tenía un horario. Ya no halagábamos su comida. Cuando se ofreció a cuidar a Ben, le respondimos con un no, gracias, ya contratamos a alguien. Y dejé de mencionar la transferencia mensual que hacía para ayudarnos con la hipoteca. Sabía que lo notaba. Esa distancia. Ese aire frío que empezamos a cultivar. Y sentí que intentaba retroceder, hacerse a un lado para no molestar. Pero no entendí cuánto la habíamos apartado, hasta que ya no hubo vuelta atrás. La idea de vender la casa fue de Caroline. Adrián, nos estamos ahogando entre las facturas. La hipoteca, el préstamo del coche. Esa casa que tu madre te regaló está vacía. Hay que venderla. Ya es tuya. Solo falta firmar. Yo dudé. Me dolía saber que ella vivía en ese departamento minúsculo, sin balcón, sin aire. Pero Caroline insistía. Ella dijo que debíamos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces no sigas esperando su visto bueno. Y yo tomé el camino fácil. Me quedé callado. Que era lo mismo que decir que sí.
Me convencí de que ella nunca se enteraría. O si lo hacía, que no pelearía. No es de las que enfrentan a su propio hijo, me dije. Pero entonces llegó la notificación del juzgado. Una orden judicial. Formal. Oficial. Me quedé con la carta en la mano y lo supe. No era débil. Ya no quería quedarse en silencio. Jamás olvidaré ese instante, en su pequeña cocina. Me miró directo a los ojos y me dijo: tengo 66 años. No puedo entregar lo que me queda de vida a personas que no saben cuidarme. Y ahí, por primera vez, sentí una vergüenza profunda. No por haber detenido la venta, sino por haberla empujado hasta un rincón del que solo podía salir con un escudo. Durante las semanas siguientes, apenas pude dormir. Viejas imágenes venían a mi mente en la oscuridad. Ella corriendo por la nieve conmigo en brazos, mi cara pegada a su cuello resquebrajado por el viento. Ella sentada conmigo de madrugada, ayudándome con la tarea, dejando su propio almuerzo sin preparar. Ella alzando un cheque con una sonrisa enorme. El mes que viene te compro la computadora nueva. De niño, se lo había dicho tantas veces. Cuando sea grande, yo te voy a cuidar. Nunca lo cumplí. Ni una sola vez. No culpo a Caroline. No es una mala persona. Solo defendía su idea de cómo debía ser la vida. El problema real era yo. Demasiado callado, demasiado pasivo, atrapado entre dos mujeres que formaron todo lo que soy. Al final, le hice una transferencia a mi madre. No era gran cosa, pero era un gesto. Una señal. También fui a ver la nueva comunidad a la que se había mudado. El lugar era luminoso, tranquilo. La luz entraba por el balcón, donde ya había empezado a sembrar flores. Un día pasé a dejarle un libro ilustrado para Ben. Ella salió con té y me sonrió. ¿Te acuerdas cuando te echabas al sol en el balcón a leer? Te quemabas tanto que la piel se te pelaba durante días. Reí. Asentí. Pero sentí un nudo en el pecho. Sé que quizá las cosas entre nosotros no volverán a ser como antes. Pero una cosa tengo clara. Nunca más permitiré que alguien la considere prescindible. Porque no lo es. Nunca lo fue. Ella fue, y siempre será, el primer lugar donde aprendí lo que significa amar.